Shalom Israel, nos concede nuestro Elohim esta tarde de extra festividad. Tenemos Yom Teruah, tenemos el término también de Shabbat, el término de Rosh Chodesh, el séptimo mes. Y vamos a tomar una enseñanza en esta tarde ya para terminar, pero vamos a llenarnos. Vamos a aumentar conocimiento para que no disminuya ello. Así entonces esta tarde el shiur que tenemos, no faltaba más que tenía que llamarse Yom Teruah. Yom Teruah, Yom Teruah le vamos a agregar a este título: el shofar intimida al Satán. El Satán en el contexto hebraico, Israel, no solamente es a como se manejan las religiones, el Satán, aquel que le quieren echar la culpa de todo y demás, y que él hace y otras cosas. Satán a veces Satán significa adverso, contrario, oponente, y es tu mayor enemigo, el Yetzer Hara. Tu instinto al mal, tu inclinación al mal es tu mayor enemigo. Por eso hacía el énfasis de que a veces le queremos echar la culpa de todo lo que pasa. Es que ahí vino a hacer esto, vino a hacer... No, siempre lo rectifico, no soy defensor del adverso. Pero nosotros somos aquellos los cuales portamos Yetzer Hara, pero también te portamos Yetzer Hatot, el instinto a hacer el bien, porque fuimos creados con ambas naturalezas. Entonces, Satán significa adverso, y existe un pensamiento en Israel, un pensamiento que se cree que cuando suena el shofar, cuando suena la teruah de Yom Teruah, del día de la aclamación, de Ziharon Teruah, cuando suena esa aclamación, el Satán, tómenlo de esta manera o analícenlo de esta manera, el Yetzer Hara se asusta, se espanta, se intimida, se atemoriza cuando suena el shofar. Pero les voy a explicar por qué, y también vamos a ver algo no lógico a lo que les estoy hablando, ¿no? ¿Por qué se asusta? Primero vamos a ver por qué podrían ser las posibles causas de que se asuste el Satán al escuchar la teruah de Ziharon Teruah. Porque la teruah que es escuchada en este día, este primero de Tisri, del mes también conocido en el Tanaj como Ta'anin, de esos ríos permanentes, se conoce también o se representa la venida del Mashiach. Y lo vemos a través de la escritura, por medio de Zaharia, por los escritos de Rab Shaul. Encontramos mucho la trompeta y demás cosas que nos apuntan a la venida de Mashiach. Zaharia capítulo 12, 13, 14 nos apunta completamente un panorama de Yom Teruah, un Yom Kippurim y un cierre con Ha-Sukkot. Entonces podemos comprender que podría ser, o la especulación es que el Satán se atemoriza porque se le acortó el tiempo, o más bien se le terminó. Cesó su tiempo, Mashiach ha llegado. Pero esto aconteció el primer Yom Teruah, el segundo, el tercero, y así sucesivamente, probablemente hasta el 10º, y no pasa nada. Me están finteando, me están queriendo intimidar con algo que no sucede. Como los adversos. Los adversos, ¿quiénes son los adversos? Aquellos que no creen tampoco en esto. Y mismo Shaliach Kefa habla de eso en su segunda carta, tercer capítulo, habla de ello diciendo, como algunos tienen por tardanza su venida. Desde tiempos antes venía y no, eso no es así. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Será que en realidad el Satán, año con año de Yom Teruah, se ha engañado, se intimide y diga, ay, otra vez, ya escuché la Teruah y estoy engañado nuevamente me volvieron a engañar, y para el día 2 de Tisri, nuevamente me engañaron? ¿Será que es así? ¿Será que es esto? ¿Será que año con año se asusta y se ha engañado el astuto? Porque es astuto. Y el Yetzer Hatot usa de astucia. Yetzer Hatot puede entrar en las congregaciones y encubrirse, entrar ocultamente, disimulada, o de una manera más clara, hipócritamente puede entrar a la comunidad de Israel y estar ahí, astutamente puede estar dentro de la comunidad de Israel.
porque tiene astucia. Entonces no creo que pueda ser engañado. Él no puede ser engañado año con año de que la venida de Mashiach viene, de que el shofar lo asuste. No, no ese es el punto. Pero antes de continuar con esto, al final cerraré con esto, les voy a presentar un pensamiento de los sabios de Israel. Un pensamiento de los sabios de Israel que dice de esta manera ese pensamiento. Una persona que no tuvo la oportunidad de soñar en la semana, o al menos una vez en la semana, es una mala señal. Descífreme esto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? ¿O qué tiene que ver? ¿O por qué es una mala señal? Porque el sueño ayuda al despertar que pueda uno percibir que no es una realidad. Como aquellos que a veces, quiero pensar que a todos nos ha sucedido, que soñamos y dentro del sueño despertamos o soñamos que despertamos y creíamos que estábamos en un sueño y decimos es realidad, pero seguimos durmiendo y hasta después de dos, porque llega a pasar hasta en 2 ocasiones eso, ya despierta uno la tercera vez y dice, era un sueño. Era un sueño, esto no es realidad, ya sea que fuera bueno, y por lo regular cuando más llega a estremecer es cuando es algo malo, y entonces dice uno, es un sueño. Entonces el sueño nos lleva a llevarnos a la realidad, al despertar. Cuando uno despierta, uno se da cuenta que eso es ficticio, que no es real, y observamos despertar. La terúa significa despertar. Entonces, cuando llega el despertar de terúa, despertamos y comprendemos que, o al observar que todo este mundo es pasajero, que este mundo es ilusorio y decimos, era un sueño. Esto a lo que yo me estaba afanando, a lo que yo me estaba adaptando, a lo que me estaba agradando tanto, descubrí que es un sueño. ¡Ay, qué alivio! ¡Qué alivio! Este mundo como está de cambiado de lo que en un origen se le estipuló. Qué bueno que era un sueño, desperté, qué bueno. Cuando yo despierto, al escuchar la terúa, me doy cuenta que estoy llevando una vida ilusoria, que estoy llevando una vida completamente ajena, desconectada de mi Elohim, pero he despertado. Era solamente un sueño, porque yo empecé a ver el panorama y yo tenía una relación plena. Desperté de mi sueño. Una vez a la semana despierta el hombre de Elohim. Estoy incluyendo mujeres. ¿Y cuándo es que despierta? Cuando se desconecta en Shabbat. La semana está dormido, está ocupado con los afanes, no está prohibido. 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Pero entonces despierta y se da cuenta de la realidad, que su trabajo solamente es parte de un esquema del ser humano, pero el ser humano tiene unos propósitos, o el Eterno tiene unos propósitos mejor para el ser humano, y principalmente para su pueblo Israel. Entonces cuando despierta en Shabbat, y se conecta con la realidad, con lo importante. Porque el sueño, para ser sueño, tiene que despertar o tiene consigo esa característica. Porque si no despierta, no era sueño, entonces estaba despierto. Entonces ese sueño como característica tiene despertar. Mientras no despierta no puede saber si es realidad o es un sueño. Mas si no sueña, por eso decía esa frase que les dije en un momento. Cuando una persona no sueña al menos una vez a la semana es mala señal. Cuando una persona no despierta, no sale de su sueño, es mala señal. Llega Shabbat, y llega Shabbat, y llega Shabbat, y llega todo el rega Rosh Hodesh, y no despierta. Es mala señal. Pero sí lo guardé, sí hice esto, aquello, tuve kiddush, estabas dormido. Lo estabas haciendo dormido, no estabas comprendiendo lo que hacías, no sabías lo que estabas haciendo. Entonces cuando la persona tiene un sueño y despierta, ve la realidad, entonces se conecta, ¿sí? Ahora, si no se despierta cada semana, Israel tiene la posibilidad de despertarse cada año. Un sueño así, largo, profundo, despierta pleno, todo un año durmiendo, muy descansado. Existe esa posibilidad en Yom Teruah, que al escuchar ¿qué representa Yom Teruah? Aparte del día de la aclamación, Sijarón Teruah y más, ¿qué más representa? Yonadit,
Yonah Gesed, las balanzas, el juicio. Cuando el ser humano, cuando Israel percibe que hay un juicio para él, que se está decretando en ese momento, reacciona y le entra temor. El temor se empieza a apoderar de él si es que es sensato. El avisado ve venir el mal y se aparta, ¿sí? El avisado. Pero percibe esto y despierta y dice, creo que todo el otro año practicaba yo esto y lo sigo practicando y ahora ya practico más cosas malas, le sigo añadiendo y sigo en las mismas, y entonces el juicio se apresura y cada vez está añadiéndose más a mi condena. Entonces tengo que hacer algo despierto cada año y al menos por temor, y probablemente dura unos días, algunos sí les dura todo el año y avanzan, pero al menos tienen la posibilidad de despertar cada año y de corregir, de recapacitar, de cambiar, de mirar la realidad. Les voy a platicar un masal. Un masal es como decir una parábola. Aparte de que también masal es un destino, ¿no? Pero masal es como una parábola, como cuando decimos Amasal Azorea, la parábola del sembrador. Había una historia de un rey malvado, muy poderoso, y tomó todo un pueblo y lo cercó de paredes y lo atrapó. Y vino después, o llegó después, un viejito pobre y sabio, y con su sabiduría libertó a ese pueblo. Ese es el masal. Es como cuando decimos Matay capítulo 13, pasuk 33, cuando dice, el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó 3 medidas de levadura y las puso en 3 vasijas hasta que todo fue leudado. ¿Qué significa eso? Es lo mismo que le estoy presentando ahorita. Había una vez un rey muy rico y poderoso que atrapó un pueblo y le puso paredes y lo mantuvo atrapado. Y vino un viejito pobre y sabio y lo libertó. ¿Qué significa esto? Eso significa que el rey es el Yetzer Hara. ¿Y qué es lo que te atrapa? Tus errores que has cometido. Tus malas acciones te atrapan en ese núcleo. Y entre más malas acciones tienes, más poderosas se hacen esas paredes y menos puedes salir de esa prisión. Estás ahí atrapado. Y más malas acciones y es más difícil que tú salgas. Tienes menos posibilidades de despertar y de salir de ese núcleo. Pero llega ese viejito, ese Yetzer Atok, sabio, y te liberta. Ese viejito sabio, es de largo tiempo el Yetzer, de largo tiempo tiene la misma edad que Yetzer Hara. Cuando Adán Arishon, cuando el primer hombre estaba Gan Eden, en el jardín del Edén, estaba ahí y le dijo que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tienen la misma distancia, la misma edad, por decir de esta manera. Y entonces tiene tiempo ahí, tiene sabiduría almacenada, llega el momento que despierta, que es avisado y se liberta de ese rey, de ese Yetzer Hara, de esas paredes. Si dejas de practicar el mal, es porque estás haciendo el bien. Y si dejas de practicar el bien, es porque estás haciendo el mal. No puede una fuente de agua dulce brotar agua amarga y por consiguiente. Entonces, eso se los voy a asimilar con otra historia. Había un joven con su familia apartado de la civilización y este joven tuvo una vez la oportunidad, le llegó una buena cantidad de dinero y dijo, voy a conocer qué hay más allá de esto que yo tengo, mi chocita, los árboles, el río, la vaquita, y apartado de la civilización, las veredas, y llegó a la gran ciudad, los puentes, los semáforos, edificios, tecnología, televisores, computadoras, y estaba así, sin habla este varón. Bueno, voy a regresar a mi casa y ahora que regrese a mi casa quiero llevar evidencia de que esto existe para que me crean, porque si yo les empiezo a platicar, miren, aquí había esto, que había aquello, que había el otro, no me lo van a creer. Ellos no me van a creer que
yo estuve aquí. Claro, quiero aclarar que para él el dinero que recibió no era bastante, pero para él era ese poquito lo deslumbró, eso poco lo deslumbró a él y se fue a la ciudad y estando ahí fue para traer la evidencia y le dijo en un bazar a una persona, quiero que me venda algo que impresione, traigo mucho dinero, por decirlo así como hoy día que dijera, traigo 50 pesos, véndame algo que impresione a mi familia. Híjole, bueno, te puedo vender esta super lámpara que trae luz neón y que alumbra en la noche. Bárbaro, me la llevo. Y bueno, el impresionado se la encendió en oscuro y wow. Y entonces antes de irse ve que dice cine y se mete ahí. Estaba más impactado. Está completamente oscuro y ¿cómo es que eso se ve tan claro? Yo lo veo tan claro eso y está completamente oscuro aquí. Si yo encendiera mi lámpara se vería todavía más claro eso. Y al encender la lámpara, al proyectar sobre la pantalla, se borra todo. Y empiezan todos a molestos. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Y dice, es que yo creí que cuando yo encendiera la lámpara se iba a ver mejor. ¿Qué te pasa? Esto es ficticio, esto no existe. Cuando tú le pones la luz te ayuda a darte cuenta que esto no es real. Así es esto, por eso lo relaciono con la otra historia, con el otro masal. Cuando nosotros le ponemos luz, Torah, a todo lo que nos impacta, a todo lo que nos deslumbra, automáticamente nos descubre que no es real. Cuando nosotros en nuestra vida le ponemos luz, pero ponerle es no solamente abrir la mañana la escritura y leerla, o en las tardes, en las noches, eso no es ponerle luz. Ponerle luz es abrirla, 2, 3 pasuk y ponerlos en práctica, vivirlos. Eso es ponerle luz y la luz te hace ver que eso es ficticio, que lo que tú estás viviendo, que tanto te impacta, es ficticio, que no es real. Es la luz que tú tienes, tu lámpara de neón, que no fue tan costosa, que tú creías que era costosa, al final tuvo un valor impresionante, te ayudó a descubrir lo que es ficticio, lo que no es real. Así entonces, de esta manera podemos evidenciar completamente cuando tenemos cerca de nosotros un rey poderoso que quiere sitiarnos, que quiere aprisionarnos, pero si le ponemos un poco de luz a eso, nos vamos a dar cuenta que es ficticio, que ese Yetzer Hará no es tan poderoso, que ese Yetzer Hará nosotros tenemos control sobre él, porque tenemos libre albedrío, tanto para escoger lo bueno, para escoger lo malo, para negarse a lo malo. No se puede apoderar de ti. Yetzer Hará, el Satán, no se puede apoderar de ti si tú no lo consientes. El rey malvado te atrapa, las paredes te rodean, pero el viejito sabio, lleno de luz, de Torah, te liberta, te permite descubrir que es una ilusión eso. Regresando al tema del Satán, de que se impacta, de que lo engañamos y otra vez y años y años y años y dice uno, ay, bueno, lo engañamos unos 50 años, pero no siempre podemos estarlo engañando, que ya viene Mashiach. ¿Que es un ingenuo? No, el ingenuo no es el Satán, el ingenuo eres tú o todos nosotros los que pensamos que él cree que cada vez que suena la terúa, ya viene Mashiach. Los ingenuos somos aquellos los que pensamos de esa manera. ¿Por qué razón? Porque él no es que piense que ya viene, sino que cada que suena la terúa, Israel puede despertar. Y si Israel despierta, apresura la venida del Mashiach, como siempre se ha ministrado. Cuando Israel se alinea, dieron muchas señales. A los discípulos, Mashiach les dio muchas señales, esto y aquello y el otro. Pero una de las señales contundentes es que Israel esté restaurado. Que sea predicada las buenas nuevas. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y que Israel sea restaurado, vuelva a ser como era en un principio. Y Mashiach viene. Entonces si despierta Israel, se va a alinear. Y si Israel se alinea,
Mashiach viene pronto, y entonces dice Satán, entonces sí ya viene. Entonces, cada que suena el despertar de la terúa, en Yom Teruah, en Sijarón Teruah, corre el riesgo, y Exer hará de ser lanzado fuera de uno mismo. Entonces por eso se intimida, por eso se asusta el Satán, porque cada que Yom Teruah llega, hay un sonar de la trompeta. Percibe uno la terúa, percibe uno la terúa, y esto lo lleva a la persona a comprender plenamente lo que es. ¿Recuerdan que les hablaba yo la tarde de ayer acerca de que Vaikra 23 y 24 dice Sijarón Teruah? Recuerdo de la aclamación. Bamidbar 29:1 dice Yom Teruah, día de la aclamación. Sefanía 1:16 dice día de shofar uterúa, día de tocar shofar y de aclamar. Es decir, el shofar no es la terúa, sino lo que emites, esa es la terúa. En este caso, si ocupas un instrumento de estos para hacer aclamación, no siempre exclusivamente es este instrumento el que se ocupa para hacer aclamación. Y con ello vamos a ver primero esto. Aclamación es la palabra hebrea que es teshua. Teshua significa estruendo o clamor fuerte, alboroto, aclamación, estrepitoso, sonido, voz. Que también la palabra yada es extender la mano, reverenciar o adorar con manos extendidas. Alabanza, alabar, cantar, celebrar, confesar, exaltar, glorificar, dar gracias. Vamos a ver unos ejemplos. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 7 y versículo 34. Entonces en aquel día, David comenzó a clamar al Eterno por mano de Asaf y de sus hermanos. Aclamad al Eterno porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Capítulo 25, 3 del mismo libro. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simeí, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar al Eterno. Vemos que utilizaba instrumentos para aclamar. Podría ser un shofar y demás. Esdra 3:11. Y cantaban alabando y dando gracias al Eterno, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Eterno, porque se echaban los cimientos de la casa del Eterno. Dice Mismor 47:1. Pueblos todos, batid las manos, aclamad al Elohim con voz de júbilo. 66:1. Aclamad al Elohim con alegría toda la tierra. La palabra Ruah significa romper, dividir los oídos con sonidos, gritar, alarma, por gozo, aclamar, alarma, alegre, alegría, alzar la voz, cantar, holgar, júbilo, regocijar, sonar, sonido, tocar. Eso significa Ruah. Y encontramos en Mismor 89:15 algo muy conocido que está completamente enlazado siempre en Yom Teruah, este pasuk 89:15, que ahí encontramos la palabra yadá. Yadá es también una manera de decir aclamar. Dice 89:15 de Mismor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Eterno, a la luz de tu rostro. Dichoso el pueblo que sabe, que conoce la terúa, dice en el original hebreo. Dichoso el pueblo que conoce, que sabe aclamarte, que conoce y sabe qué representa el sonido. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte
no solamente como les pedí ahorita un ejemplo, ¿no? Sino que sabe cómo aclamarlo con sus acciones. ¿Qué le va a pasar o cuál es la remuneración? Andará, oh Eterno, a la luz de tu rostro. Andará, oh Eterno, a la luz de tu rostro. Casi lo mismo que el Mismor 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es algo que tiene completamente un enlace. Nosotros vamos a buscar siempre el agradar a nuestro Elohim para aclamarle. Dichoso el pueblo que sabe aclamar, que conoce y sabe cómo debe aclamarle, no solamente con el sonido de shofar, sino con acciones, con júbilo, con alegría, con grito y demás. Entonces el Satán no es ingenuo, el Satán sabe que si Israel despierta, aproxima al Mashiach. Eso vamos a tenerlo claro. Entonces, no es que él crea que ya viene, sino que Israel lo puede aproximar porque su luz, su lámpara, empieza a descubrir que todo lo demás es ilusorio, todo se desvanece, ¿como qué? Como mal carácter, como la shonará, como la envidia, como la ira, como la mentira, como el chisme y demás, y demás, y demás. Entonces empieza uno a alumbrar con la lámpara y la lámpara nos deja ver que eso es ilusorio, que ese coraje que hiciste y que es ilusorio. O sea, eso no te da vida, eso no te llena. La shonará, esto, aquello y el otro, no tiene nada que ver, no es realidad, no tiene nada que ver con Israel. Enciende tu luz, enciende tu lámpara. Esa es tu realidad. Tú, Israel, naciste para ser formado. Tú fuiste escogido para ser Kadosh. Entonces, despierta Israel, enciende tu luz. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén.